Muy bien. Bueno, quiero que repitas conmigo, todos los que estamos aquí. Si tú estás aquí es porque Dios te trajo, debes de saberlo. Tenemos una cita divina cada miércoles a las 7:30 y los domingos a las 10 o a las 12. Esto es algo que es oro puro para nuestra vida, lo que vamos a hablar. Cada vez que venimos aquí es oro para tu vida y para la mía. Lo vas a ver. Quiero que repitas conmigo. Conmigo se termina. Otra vez. Conmigo se termina. Así es como se llama esta conferencia del día de hoy. Conmigo se termina. No cabe duda que la escritura es un tesoro. Y la Biblia lo dice, le dice la escritura, que es un tesoro en manos de quien la sepa valorar. Es un tesoro. Ahí está escrito todo lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para que te vaya bien y a mí también. Ahí está todo. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué las cosas no caminan bien? ¿Por qué por qué no me sufrí tanto? ¿Por qué desde pequeña me pasó esto? Desde pequeño, ¿por qué mi familia? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué hubo un divorcio? ¿Por qué hubo otro? ¿Y por qué nos peleamos? Todo. Dios tiene la respuesta. Dios tiene. Pero quiero que otra vez repitas conmigo. Conmigo se termina. Así se llama este tema. Conmigo se termina, pero siempre y cuando tú lo aceptes y lo creas, ¿verdad? Muy bien. Se termina conmigo, así se llama. Conmigo se termina. Miren, la escritura habla de que hay un bien y hay un mal. Desde el principio, desde el primer versículo del Génesis, y yo creo que en casi todas las hojas de la escritura habla de que hay un enemigo de Dios que se llama Satanás, que mucha gente no quiere oír hablar de. No hables de eso porque me da miedo. No, al contrario, Él quiere que te dé miedo para que tú no hables de Él, para que tú no lo derribes ni lo saques de tu vida. En el Nuevo Testamento tenemos registros de que Jesucristo habló más del diablo que de otras cosas. ¿Por qué? Porque es con el que nosotros tenemos que tener cuidado de que no esté dentro de nuestras vidas, de sacarlo, de que no viva, porque el diablo, ¿sabes dónde habita el enemigo de Dios, el diablo? En las personas, en la mente de las personas y en sus corazones. Aquí habita, si yo se lo permito. Pero cuando tú lo descubres, se tiene que ir. ¿Cuántos creen que existe el diablo? Levanten su mano, que crean que exista. ¿Alguien cree que no existe? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escritura habla de él. Entonces, nosotros tenemos que saber que el enemigo de Dios se mete en las personas, ¿verdad? Es un tema fuerte el que vamos a hablar, un poco fuerte, pero es un tema que el diablo no quiere que tú aprendas y que quiere que tú sigas ignorante, igual que yo lo fui muchos años y sufrí. Y sufrimos muchos de nosotros. No sé, a lo mejor tú sufriste un divorcio, a lo mejor tú sufriste la separación de tus padres, a lo mejor tú sufriste enfermedades, viste cómo se murió tu mamá o tu papá, tu familia, viste cuántas cosas tristes han pasado en nuestras familias. ¿Cuántos de los de aquí han pasado cosas tristes en nuestras familias? Para empezar, cosas tristes, muertes prematuras, cosas que pasaron, enfermedades, pleitos, cosas que no vienen de Dios, ¿verdad? Porque dice que todo don perfecto y toda bendición viene de lo alto, del Dios de las luces. Él es el que nos manda lo bueno. Entonces, cuando la gente tiene algo en su corazón que la Biblia lo llama demonios, los demonios habitan con la gente, con tu vecino, hasta conmigo mismo. Si yo les doy permiso, conmigo habitan. ¿Cómo? Pues yo tengo adicciones, yo tengo malas palabras, soy una persona que no quiero entender, no quiero oír de Dios, no. Entonces hay alguien que está habitando dentro de mí que no es Dios, porque es el enemigo de Dios el que me está hablando. Si han visto cómo luego ponen un diablito por un lado que le dice a alguien así en los cómics, ¿se han visto? Un diablo así con una cola así rara y le dice cosas, y por acá un angelito que le dice, no lo hagas. Sí, hazlo. Sí, tú mata a fulano, haz esto, roba.
y el otro que le dice, no, no lo hagas, ¿verdad? Bueno, no es así, porque el enemigo de Dios lo traemos metido cuando nosotros estamos haciendo lo que no debemos, o que traemos cosas de generaciones en generaciones. Cuando la gente muere, no se muere el demonio de que trae la persona. El demonio se sale y se va y busca otros lugares para volver a entrar en personas. No entra en otra cosa más que nosotros cuando le abrimos la puerta. Entonces nosotros debemos de saber que cuando enterramos a un ser querido, si este ser querido no estaba en los caminos del Señor, no hay más que dos caminos. La Escritura habla que no hay más que dos caminos. Hay el camino para el Señor y el camino del enemigo de Dios, que es el camino del diablo. Y dice la Escritura que el diablo habita, dice que anda como león rugiente buscando a ver a quién se va a devorar. ¿Y a quién crees que devora el diablo? Pues a los ignorantes, ¿verdad? A los que no lo conocemos ni pensamos que exista, porque así era yo era ignorante totalmente, y cuando a mí me hablaban del diablo yo me iba, porque decía, no, me da miedo, yo no quiero hablar de eso. Pero cuando empecé a tomar clases, empecé a meternos, mi esposo y yo empezamos a ver todas estas cosas, dijimos, bueno, que esto es más real de lo que ni nos imaginamos, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de ver cuando hay comportamientos, por ejemplo, extraños en alguno de los miembros de nuestra familia o en mí misma, comportamientos que no son los correctos, cuando hay vicios, cuando hay maneras incorrectas, cuando hay conductas que no son las adecuadas. Tú dices, bueno, ¿este niño qué tiene? ¿Sí han visto eso? Lo vamos a llevar al psicólogo o lo vamos a llevar al psiquiatra. Déjame decirte que las cosas del enemigo de Dios que se mete en las personas no es de psiquiatría, no es de una psicología, esto es solamente con el Espíritu de Dios. Y la Biblia lo dice, de qué manera es que nosotros vamos a ser libres. Y entonces nosotros tenemos que ver que van pasando los años y se van pasando de generación en generación. No, pues es que el abuelo tuvo un accidente y murió. No, pues el papá tuvo 5 accidentes y ya mi hijo ya todavía no tiene ni la licencia y ya lleva 3 accidentes. ¿Han visto esas familias que esto pasa o no lo han visto nunca? Son maldiciones que vienen de generación en generación. No es que la bisabuela murió de la diabetes, se le vino muy fuerte, y luego la abuela murió de la diabetes, que ya la mató la diabetes, y luego la otra que tenía hipertensión, y luego la hija tiene hipertensión. ¿Sí han oído eso o nada más yo? Eso va de generación en generación, enfermedades, accidentes, comportamientos, divorcios. No, pues fue mamá soltera, mi bisabuela, y luego mi abuela pues la dejó el novio y se quedó con una hija o un hijo, y luego mi mamá pues también se casó y al rato se le fue ¿sí han visto todo eso? Esas son las cosas que vienen de generación en generación, que tú y yo debemos de aprender, porque para eso es la Escritura, para alertarnos quién es Dios y quién es el enemigo de Dios. Sí, están conmigo todos, están conmigo. Esto es algo muy importante que yo les voy a pedir que tomen nota de esto, porque esto es algo que de veras lo podemos ver. En la Escritura vemos, desde el Génesis, vemos cómo empieza el pueblo de Israel, empieza con Abraham. Y empieza con Abraham, Dios lo escoge, le dice, vente Abraham, tú vas a empezar, voy a sacar una nación grande de ti. Pero Abraham no era regenerado, su vida todavía estaba en penumbras, como quien dice, no conocía los comportamientos que eran correctos y poco a poco fue conociendo a Dios. Y dice la Escritura que Abraham mintió, hubo hambre en la tierra, Dios lo lleva a un lugar y en ese lugar empieza y hay hambre. O sea, hambre, me quiero imaginar, no llovía, no había sembrados, no había que comer, como nos están diciendo. No sé si ustedes han oído que nos dicen, no, pues es que dentro de poco tiempo ya no vamos a poder sembrar nada porque hay mucha sequía, no ha llovido, hay muchos lugares donde no ha llovido. Y pasan los años y no llueve y no hay que comer y no, es que dentro de poco tiempo tampoco va a haber. Y no, espérame, no fuimos creados para vivir muertos de hambre. Porque tenemos que aprender quién nos creó. ¿Sí está claro esto? Tú y yo tenemos que saber quién te creó, para qué te creó. Dios nos creó para estar bien y vivir felices en esta tierra. No nos creó para estar sufriendo. Pero el enemigo de Dios entró a esta tierra antes de que tú y yo llegáramos aquí, el hombre. Y él vino a destrozar la tierra.
Y la escritura dice que ahí estaba él cuando ya vino, cuando vino Dios, arregló la tierra porque ya estaba desordenada, que alguien la había desordenado. De tal manera que viene Abraham y Abraham entonces empieza a mentir. Entonces Abraham, Dios lo pone en un lugar, y si Dios te pone en un lugar, ahí te va a dar de comer, ahí te va a ir bien, ahí te va a mandar la lluvia porque Dios te trajo. ¿Sí está claro esto? ¿A cuántos Dios los trajo a esta ciudad? ¿A cuántos? Nosotros somos unos de ellos. No, ¿cuántos somos de extranjeros o que no somos de esta ciudad, no nacimos? ¿Cuántos no nacieron aquí en Misión? ¿Cuántos? No, pues bastantitos. Los demás nacieron aquí en Misión. Ok, los que no nacimos en Misión, el Señor nos trajo por algún motivo, te trajo a ti, me trajo a mí, y si tú estás aquí es para que tú sepas lo que Dios quiere para ti. Nos trajo por un motivo, y si Dios te trajo a este lugar, aquí te va a dar de comer. No te va a faltar nada porque tú lo vas a conocer. Te trajo para que lo conozcas, ¿sabías eso? Por eso Dios te trajo aquí, porque quiere que tú lo conozcas, quiere que tú cambies tu vida, porque donde llega Dios hay una transformación. Si no hay una transformación, es que Dios no entró. No, es que yo sigo igual, todo sigue igual. Es que Dios no ha entrado a tu vida, no te ha liberado de todo lo que el enemigo nos metió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y de esto vamos a hablar ahorita. Entonces, Abraham, Dios lo saca, dice que lo saca de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra llena de cosas que no le agradaban a Dios, pecadores y demás. Lo saca, ¿por qué? Dice la escritura, porque Dios vio algo en Abraham. Vio que Abraham el día de mañana iba a ser obediente. Ahí lo dice en Génesis 18. Le echó el ojo a Dios porque dijo, este va a ser obediente, y por eso lo aparta, y desde ahí empieza la nación de Israel. Para que tú veas, Dios te está checando, y a mí también. Contigo y conmigo puede hacer grandes cosas, porque Dios sabe si tú mañana le vas a desobedecer, si tú mañana vas a decir, no, yo no quiero saber nada, si alguien te dice, mira, fulanita, no te sientes ahí porque ahí esa silla va a ser para alguien más, ya me voy de aquí, ¿verdad? Entonces Dios sabe quién va a ser obediente y va a decir, bueno, entonces en esa silla no, ¿en cuál me puedo sentar? ¿Verdad? Se necesita un corazón humilde, ¿verdad que sí? Porque cuando tenemos el corazón arrogante y enojado como aquel Naamán, ¿se acuerdan de aquel rey Naamán que tenía lepra, tenía una enfermedad horrenda, y le dicen, mira, tú ve y te va, para que estés sano tienes que ir a meterte y zambullirte en aquel río, un río lleno de lodo y feo? Y como él era tan elegante y con vestiduras de oro, dijo, que yo meterme ese río pestoso, ni loco. Pero la gente que venía con él le dijo, no, rey, métase. Pues si le están diciendo, porque estamos llenos de orgullo, ¿verdad? Que yo a ese lugar que voy a ir, ¿quién me va a enseñar si yo sé más? Porque creemos que sabemos más, pero no es verdad. De tal manera que Abraham empieza echando mentiras, y entonces dice que se van de ahí, se van del lugar donde Dios los había llevado, se van a buscar comida a Egipto, y se van a otro lugar donde viene, y el rey de ahí le echa el ojo a Sara, que era muy bonita. Y entonces Abraham dice, pues es mi hermana, porque pensaba que lo fueran a matar con tal de quedarse con Sara. Y entonces echa mentiras, y entonces tiene una mujer que es estéril, y entonces nace después de que lo que ya saben, la mayoría saben cómo es que nace Isaac. Isaac le pasa lo mismo, Isaac también, hay mucha hambre en donde estaba viviendo Isaac, se van a otro lugar y otra vez echa mentiras, y ya le quieren quitar a la esposa que tenía, a Rebeca. Y entonces Rebeca resulta que también era estéril. ¿Se fijan cómo va? Y todo esto es una verdad, no es una mentira, todo es una verdad, porque son familias que sucedieron en aquella época y son lo mismo que pasa ahorita. La abuela tuvo esto, la bisabuela también, la tía, la abuela, la mamá y la hija, y anda con el mismo problema. Esto lo hemos visto. En una ocasión vino una mujer a decirme, me decía, es que mi abuela se quedó sola. Mi abuela no tuvo esposo, nada más tuvo una niña que era mi mamá. Mi mamá nada más tuvo 2 hijos, y de los 2 hijos se quedó sola porque el marido la dejó. Y ahora yo me caso con este hombre y ya me abandonó, decía esta mujer. Son cosas que traemos de generación en generación, pero esta vez conmigo se termina. Por eso así sea, conmigo se termina. Toda el hilo de maldición que viene de generación en generación, conmigo se puede terminar, o conmigo puede seguir porque yo estoy ignorante.
si yo soy ignorante? Ahora, tanto la escritura habla que tanto la bendición como la maldición se hereda. Si yo tengo bendición en mi vida, yo se la voy a heredar a mis hijos. Si yo traigo maldición en mi vida, se la voy a heredar a mis hijos, aunque yo no quiera. Esto no es de que yo quiera. Y entonces vemos cómo el hilo de maldición y de mentira se va viendo en el Génesis con Abraham, con Isaac, con Jacob, que era un mentiroso, pero con Jacob ya está peor todavía la maldición. Y luego viene José, que era un hijo también de Jacob, pero en José le pasan cosas peores todavía. Pero ahí se rompe la maldición, porque un hijo de José dice que fue fructífero. Ya empezó la bendición ahí, porque José determina cambiar su vida. Como el día de hoy, tú puedes determinar cambiar tu vida. Si el rumbo de tu vida era con escasez, porque nunca hay trabajo, no, es que en esta ciudad no hay nada, decía una mujer, ya se fueron de aquí. Y le decía, no digas eso, aquí hay muchas cosas. No, es que ya nos vamos a ir a otra ciudad porque allá nos ofrecieron un trabajo muy bueno. Eso fue hace meses. Le dije, pero aquí hay mucho trabajo también. No, es que aquí no hay nada, aquí está muerto. No lo digas, le dije. Esta es una ciudad próspera. Esta es una ciudad donde Dios nos ha traído y aquí va a haber cosas buenas para aquellos que Dios nos trajo. Y ella decía, no, está muerto. No lo digas, porque con tu boca tú estás llamando esa muerte para tu vida. No lo digas, mejor di lo que dice la escritura, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo bueno, dilo para que se venga a ti. Y se fueron, y les ha ido como en la feria allá donde se fueron. Pero bueno, cada quien. Y entonces vemos cómo en José se rompe la maldición. Pero yo quiero que vengas conmigo al libro de Esther. Tengo meses que le decía yo a mi esposo que Dios me hablaba que yo leyera el libro de Esther. El libro de Esther yo lo he leído varias veces. Y la mera verdad, lo leo, son 10 capítulos, los he leído no sé cuántas, muchas veces los he leído. Y bueno, pues es una reina, pero que llegó ahí siendo una judía en ese lugar de Babilonia, donde los llevan deportados. Y bueno, y pues es la reina, pues sí, está bien. Pero el Señor me llevaba a que lo volviera a leer y vuélvelo a leer y vuélvelo a leer y vuelve. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué habrá aquí que yo tengo que checar? Y entonces me puse a checar, me puse a ver, investigar, porque tenemos que investigar. Y para que veas cómo la escritura es algo, es como un oro molido para nuestra vida. Y entonces vamos a ver qué dice el libro de Esther, capítulo 2, versículo 5, dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Quiero que pongan ustedes mucha atención. ¿De dónde viene Mardoqueo? Hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Mardoqueo era directo descendiente de uno de los benjamines, benjaminita, que le llaman. De ahí venía, de ese linaje venía Mardoqueo. Benjamín fue hijo de José. Fue un hijo de José. Y de esa línea venía Mardoqueo. Te estoy hablando muchos años después lo que pasó con Mardoqueo. Y Mardoqueo se enfrenta 500 años después con los problemas que tuvo su bisabuelo o tatarabuelo Benjamín, porque él venía de esa línea. Es como si tú te apellidas González, por decir un apellido, y el González viene, tus abuelos, tatarabuelos, y te pones a ver tu línea para atrás, 500 años. Imagínate nada más las cantidades de años, pero desde ahí batallaban con algo, desde hace 500 años. Y viene Mardoqueo, y aquí nos dice que viene de ese linaje, o sea, de esa familia de los benjaminitas. Y entonces fíjate lo que dice el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1, dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Estamos hablando de un rey que tenía Amán y que era hijo de un Agageo.
por favor pon atención, Agageo. Y junto con los amalecitas, ellos fueron enemigos de Israel. Los de Agar eran junto con los amalecitas enemigos del pueblo de Israel. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, se les atraviesa en el camino los amalecitas junto con los agageos. Fíjate, se le atraviesan y no los dejan seguir. Y se las atraviesan violentamente, no era nada más así, o sea, con violencia. Se les atraviesan con situaciones terribles, fueron terribles, terribles. Los acosaron, no los dejaban salir y Dios tuvo que hacer algo para que se hicieran a un lado, no quisieron dejarlos pasar. Y entonces Dios lanza una profecía por ahí y dice, voy a exterminarlos a todos, porque se hicieron que el pueblo de Israel no pudiera continuar en aquel tiempo. Y después continuaron, pero se les opusieron, estuvieron en contra del pueblo. Por eso nosotros tenemos que estar siempre orando por el pueblo de Israel, porque es el pueblo bendecido por Dios. Y tú y yo formamos ya también parte de él, porque ahora somos también amados de él, porque somos parte de ese pueblo. Y entonces Amán era el preferido del rey, ¿sí? Estábamos aquí. Cuando Israel sale de Egipto es lo que les estoy hablando, y los amalecistas vienen siendo formados a partir de Esaú. Isaac tuvo 2 hijos, cuates, ¿se acuerdan? 2 gemelitos, que eran Jacob y Esaú. Jacob le quita la primogenitura, hay pleitos entre ellos. Y la escritura dice que Esaú fue un hombre tremendo, que fue un hombre que hizo daño, fue un hombre que no fue muy bueno con su familia. Dice que se juntó con unas mujeres que no eran las correctas y que a su mamá siempre estaba en amargura de espíritu con aquellas esposas que tomó. Y a él le nace Amalek. Amalek fue hijo de Esaú y de ahí empieza el pueblo de Amalek, que estaba en contra del pueblo de Dios. Y entonces las consecuencias y los pecados de nuestros antepasados no desaparecen con el tiempo. Tú debes de saber que si tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo tenía un problema de drogadicciones, por ejemplo, de alcoholismo, de separaciones, divorcios, pleitos, no sé, cada quien tiene su historia, ¿verdad? Cada quien tiene su historia y debemos de ver nuestra historia todos. ¿Qué ha pasado en mi familia? Para eso es esto, para que tú sepas qué es lo que ha pasado en tu familia, porque el tiempo no borra los pecados, el tiempo no borra todos los demonios que hubo en mi familia, no los borra el tiempo, ¿sí? Al contrario, se van pasando de generación en generación. Y estamos hablando de que viene Mardoqueo 500 años después, y ahí en ese reino donde llegan ellos y que venía con su sobrina, que era con la que él tenía, que era Esther, y Amán era el preferido de los príncipes que estaban ahí con el rey, y podemos ver que Amán era un descendiente de los amalecitas. Entonces, si tú te fijas, otra vez se empieza a levantar aquello que hubo 500 años atrás y quizás 100 años atrás también los hubo. Y podemos ver en la historia tantas y tantas cosas. Los amalecitas fueron tremendos con ellos. Y entonces lo que no se elimina, lo que nosotros no quitamos, si yo no lo quito de mi vida, se va a transferir a mis generaciones. Si yo muero de unas adicciones o con problemas, con escasez, pobreza, tristeza, depresiones, tienes que saber que la depresión es un demonio, la depresión es un veneno que tenemos en nuestras casas mucha gente. La depresión no viene de Dios, la depresión viene a destruirnos la vida. Pero Él dice que el Señor viene a darnos vida y vida en abundancia, no para destruirnos, al contrario, por eso estamos aquí. Y entonces podemos ver en el libro de 1 de Samuel, en el capítulo 15, donde Dios le ordena a Saúl, y esto fue 100 años antes de lo que estamos hablando de Esther.
100 años antes Dios le dice a Saúl: Saúl, vas a ir y vas a destrozar a todos los amalecitas, los vas a desbaratar a todos, porque eran enemigos del pueblo de Israel. Vas a matar a todos, le dijo. La gente que no sabe de la escritura dice: ¿cómo es posible que Dios mandara a matar a todos? ¿Cómo? Eso no lo hace un Dios. Bueno, pero eran enemigos del pueblo de Dios. Era gente que no quería estar con Dios. Era gente que Dios sabía que esos niños iban a crecer, iban a ser unos demonios esos niños. Iban a destrozar y a destruir el pueblo de Israel. Y entonces le dice a Saúl: vas a ir y los vas a destrozar todo. Pero Saúl va y se congracia con ellos y se trae a lo mejor de las ovejas, se trae al rey, se trae a otros cuates y se viene feliz él pensando que fue obediente. Dios le dijo: no te traigas a ninguno, no lo hagas. Pero él no lo hace. Entonces la unción que tenía en su corazón y en su vida el rey Saúl fue destronada. Le quitó todo por desobediente, porque a él se le mandó, porque este era un pueblo. Es como si tú tienes en tu casa, por decir algo, ¿qué te puedo decir? Tienes allá afuera de tu casa una víbora y ahí está y está haciendo nido, y te das cuenta que ahí está haciendo nido y están creciendo otras víboritas. ¿La dejabas en tu casa? ¿Sí? Ay, pero pobrecita, mira, tiene unas víboritas, tiene niños ahí chiquitos. ¿La dejamos? ¿Cómo ven? La dejamos, pobrecita. No, porque te va a matar a ti. Sí, está claro, es lo mismo. Dios les dijo: vas a destrozar a todos, porque todos esos te van a venir a matar a ti, y a todo mi pueblo que es Israel, que eran inocentes, pero eran ignorantes. Dice que su pueblo pereció por haber sido ignorante. Eso fue lo más triste. Y entonces nosotros podemos ver que Saúl no, dijo Saúl, pues tampoco. Y más tarde, David, cuando andaba con sus valientes, resulta que en el campamento donde tenían a sus esposas, a sus niños, se van ellos a la batalla, y cuando regresan resulta que se habían llevado secuestrados a todos los niños, a todas las esposas de David y de todos los que andaban con David. Después fueron y los encontraron y los pudieron rescatar con todo el botín, pero eran los amalecitas los que andaban quitándoles. Y dice que David destruyó y mató a muchísimos, pero dice que 400 jóvenes huyeron de los amalecitas. ¿Te fijas? No fueron exterminados. Por eso nosotros tenemos que exterminar, como la víbora, por ejemplo. Las dejarías, bueno, vamos a dejar a las chiquitas, a las víboritas pequeñas, alacranes. Mira, ahí hay un nido de alacranes. Ay, pero están tan bonitos. ¿Quién dejaría? ¿Quién lo dejaba? A ver, no le eches veneno, no, mira, están re bonitos, mira los chiquititos que van haciendo. ¿Los dejabas en tu casa? Es lo mismo. Dios les dije: destrúyelos a todos. Pero cuando David se levanta en armas contra ellos, que le habían secuestrado a todas sus familias, que las rescataron todas, 400 se fueron. O sea que ese pueblo siguió creciendo. ¿Te fijas? O sea, me decía una amiga que compraron una casa y la casa estaba muy abandonado, el patio allá afuera. Y entonces dice que había mucha hierba y no se quitaba y no se quitaba, y volvían a poner cosas y no se quitaba la hierba, hasta que alguien les recomendó un veneno poderoso y potente con el que quitaron, y en un año ya se había ido toda la maleza que había, pero tenía que poner un remedio de veneno fuerte. ¿Sí está claro? Así tenemos que hacer esto. Es como los alacranes. Yo no voy a dejar un alacrán en mi casa, no duermo hasta que se muera. ¿O tú te dormirías? Sabiendo que hay un alacrán allá parado en la mera esquina de tu recámara, ¿tú a poco te dormirías feliz porque ahí tienes un alacrán? ¿Te dormirías? ¿Alguno? Yo tampoco. Hay algunos excéntricos, ¿verdad? Que sí tienen así en alguna cajita y un alacrán, y digo: ay, Dios mío, yo no lo haría nunca, ¿verdad? Pero bueno, hay de todo. Y entonces eso pasa en esto. Y entonces Dios quiere que usted y yo seamos liberados de todas las maldiciones de nuestros ancestros, de la gente que está atrás de nosotros. Y si tú te fijas, aquí tenemos un Mardoqueo, que era un hombre que venía de un linaje real, porque somos dice la palabra que somos un real sacerdocio, o sea, somos de un linaje real, de reyes. Eso somos tú y yo cuando venimos a los pies de Cristo. Pero desgraciadamente a veces no nos lo creemos. No, es que me va tan mal, es que mira, yo no puedo. Pero si tú
vienes haz de cuenta que es una reina que tiene todo, pero se está quejando que no hay que comer. ¿Sí conocen de esa gente? ¿Verdad? Yo conozco gente que es muy rica de dinero, pero es tan pobre que nada más tiene un dinero, es lo único que tiene. ¿Por qué? Porque no puede comprar esto porque se le va a acabar el dinero. No, eso no, porque se me puede acabar. No, no puedo ir a comer allá porque allá es caro. ¿Y qué tienes? Si tienes dinero, págalo, ¿verdad? Pero así a veces vivimos como si fuéramos pobres, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que fuimos ungidos para este tiempo, nosotros conocer. Sabes que en otras generaciones no se sabían estas cosas. Dios no las había revelado. Ahora nos está revelando el Señor que tú y yo podemos terminar, porque conmigo se termina. Repite conmigo: conmigo se termina. Conmigo se termina. Se termina toda maldición generacional de mi familia, de mis ancestros, de mis antepasados. Aquí se acabó, porque tú y yo fuimos creados para triunfar, para que nos vaya bien. No fuimos creados para que nos fuera mal. Dios no te creó para que te vaya mal, ni a mí tampoco. Pero ¿por qué me va mal? Porque no sabía yo. Yo no sabía. Una mujer me decía: mira Clara, si yo hubiera conocido estas cosas, yo no me hubiera divorciado. Si yo hubiera conocido lo que hemos platicado tanto que dice la Escritura, yo no me hubiera divorciado. No sabíamos, y por eso nos caímos tanto. Mucha gente nos hemos caído porque no sabíamos que somos un linaje real, tú y yo. Y entonces nosotros debemos de ver que tenemos que renunciar y sacar de nuestra vida tantas cosas que hemos tenido en nuestra vida, y el enemigo de Dios se ha metido a nuestras casas. ¿Sabes? El enemigo de Dios se ha metido a nuestras casas. Y entonces aquí podemos ver cómo Mardoqueo venía de un linaje real. Mardoqueo venía de un linaje real, y lo que no se destruye se va a transferir a la siguiente generación. Si tú no destruyes las broncas que traes ahorita tú en tu vida, tus hijos las van a vivir, tus nietos, bisnietos y tataranietos. Por ahí va a llegar el problema. Lo hemos visto: cáncer el abuelo, cáncer la abuela, cáncer el papá, la mamá, los hijos, y ahora jovencitos ya traen cáncer. Un tumor porque esto, y ya está muriendo. Espérame tantito. La Escritura dice que Dios nos ha dado la autoridad para venir a quebrar y a romper esas cosas que el enemigo vino a poner en generación. Los amalecitas vinieron y siguieron. Los amalecitas, ¿sabes para qué estaban? Para destruir al pueblo de Israel, para destruirlo. ¿Quién te quiere destruir tu vida? ¿Una enfermedad? ¿Un problema? ¿Un divorcio? ¿Una separación? ¿Qué te quiere destruir tu vida? ¿Tu orgullo? A mí no me van a decir nada porque yo sé más que todos. No, nosotros tenemos que ver que el día de hoy se termina conmigo, porque yo decido empezar una nueva vida, porque mis generaciones van a ser benditas. Y empiezo desde mí, porque yo estoy creyendo. Empiezo conmigo, porque el Espíritu del Señor está sobre de mí. Así dice la Escritura, y yo lo voy a creer. Está sobre de mí, me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los que están en angustia, a los que están en dolor, a los que están en tristeza, en opresión. El Espíritu del Señor está sobre de ti, porque el Señor ha venido para darte a ti vida también, para que tú des a otros vida y no muerte. Para que tú levantes al afligido, para que tú levantes al que se está cayendo, al que se está muriendo, para que tú le transmitas la vida del Señor, para que se levante y para que no nos quedemos nada más así. Dice la Escritura en el libro de Éxodo 20, donde están los mandamientos, en el versículo 5 dice que Dios manda hasta la tercera y la cuarta generación. Dice que Él va a visitar la maldad de los que le aborrecen, de los que no quieren nada de Él. Dice que los visita, pero no para algo bueno. Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 33. La maldición del Señor está en la casa del impío. El impío es el que no quiere buscar a Dios. La maldición del Señor, también hay maldición de parte de Dios, está en la casa del impío.
Pero ahí no se acaba el versículo, mira qué precioso. Pero bendecirá la morada de los justos. Tú y yo somos los justos. Usted y yo, si usted está aquí es porque el Señor lo trajo a ser un justo. El justo es aquel que obedece. El justo es aquel que quiere cambiar su vida. El justo es aquel que no quiere quedarse como se quedó su papá, su abuelo, sus tataranietos, los de atrás, sino que empieza una nueva vida conmigo. Y vamos a ver ahorita lo que pasa. Fíjate nada más, la casa donde hay un justo es bendecida. La casa donde hay un impío es maldecida. El impío es, como lo dijimos, no quiere saber nada de Dios. Y Dios bendice familias, bendice casas, hogares. Recuérdate que a Noé lo bendijo sacando su familia de aquel lugar para que no murieran, ¿te acuerdas? A Lot lo sacó de aquel lugar de Sodoma y se trajo a toda su familia. Acuérdate de Rahab, aquella ramera, que le dijo: tú también vas a ser salva, tráete a toda tu familia y no les va a pasar nada. El centurión también y toda su casa. El carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Aquel carcelero que estaba con Pablo y con Silas y les dijo: bueno, ¿y cómo puedo ser salvo? Dice: serás salvo tú y tu casa si tú le crees a Dios. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de tu hogar, pero va a empezar contigo, porque conmigo termina. Repite conmigo: conmigo termina. Conmigo termina la maldición de mi familia. Conmigo termina todo el hilo de maldad que ha habido. Porque a partir de hoy mis generaciones son benditas. Porque viene la bendición de Dios para mis hijos, para los que vienen después de mí, para mis nietos, para mis bisnietos. La bendición viene conmigo para mis amigos también, ¿sabes? Para tus amigos, para tus familiares, tus hermanos, tus hermanas, porque Dios te ha escogido para eso, ¿sabes? Tú puedes ser ese agente de cambio para tu familia. Dios te ha escogido a ti. Y si tú estás aquí, las palabras que estás escuchando vienen de parte de Dios, porque yo oré y le pedí a Dios que me dijera qué tenía yo que decir. Y Dios te está diciendo que tú eres el agente de cambio de tu familia. Esa depresión, esa tristeza, esa escasez, pobreza, no alcanza el dinero nunca, no hay oportunidades, todo está mal, ya me van a quitar la casa, ya no tengo el carro, ya se me descompuso otra vez. Todo eso el Señor viene a quitarnos. Falta de perdón. ¿Sabes tú que con la falta de perdón no puedes ser una persona libre? Por eso tenemos que perdonar. Y entonces eres libre de todo cuando tú perdonas. Y el perdón no viene de ti, el perdón viene de Dios, para que tú se lo des a aquella persona que te lastimó o que te hirió. Y entonces aquí se rompe toda maldición. Y entonces vemos cómo Mardoqueo se acerca a Esther y le dice: mira, Esther, ahí está este hombre Amán, que ya estaba tramando Amán cómo destruir al pueblo de Israel, a todos los judíos que estaban ahí en Susa, la capital del reino, donde habían sido deportados todos estos judíos. Y le dice Mardoqueo: Esther, ahí está Amán, y este Amán está tramando matarnos a todos, tienes que hacer algo. Y Esther como que no sabía que si lo que iba a hacer, pero ella empieza y decide cambiar. Y entonces ella, para destruir a aquel hombre Amán, que era de los amalecitas, fíjate lo que se le ocurre. Para destruirlo, ella no pidió: tráiganme una pistola, un cuchillo, una buena lanza, y aquí me lo voy a echar a Amán. No. ¿Sabes qué pidió ella? A todo el pueblo de Israel, que era su pueblo: vamos a ayunar 3 días. Fíjate nada más. Esa era su arma más poderosa, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice la Escritura? Son espirituales, poderosas en Dios. Nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Ella pide un ayuno. ¿Y sabes qué hicieron? Obedecieron. Ayunaron todos.
Y entonces podemos ver lo que sigue. La autoridad la da Dios con su palabra, ¿sí? Y ahí podemos ver que empiezan ellos a destruir en el mundo espiritual las cosas que debían de ser destruidas. Te platico que afuera de mi casa tengo el bote donde yo le doy de comer a mis gatitos que andan allá afuera. Y entonces cada vez que venía yo a abrir el bote todos los días, había una telaraña que se pegaba hacia la pared. Y yo decía, ay, qué feo es esto, una telaraña. Y una telaraña, y la quitaba. Mañana otra vez ya estaba puesta la telaraña. Hasta que dije un día, ¿qué voy a hacer? Porque esto no se ve bien. Que voy cachando a la araña. Y dije, aquí te mato. Y aquí te quedas. Y la maté. ¿Y sabes cuándo volvió a tejer sus redes? Nunca. Tienes que matar lo que no viene de Dios, quitarlo. Fuimos creados para eso. Y entonces fíjate nada más, dice en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 1, dice: aconteció que al tercer día, ya después de haber ayunado, ella se vistió con vestiduras reales y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Y ella le dijo: te invito a comer con tu amigo Amán. Quiero que vengan a comer. Y los invita 2 veces. La escritura dice que ella se pone a comer con ellos. ¿Tú te pondrías a comer con tu enemigo? ¿Cómo ves? Nada fácil, ¿verdad? Dice que se pone a comer con ellos. Pero también dice la escritura que Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Él pone una mesa delante de los que a ti te angustian, de los que te hacen daño. Él te adereza una mesa para que tus angustiadores se vayan, que no estén ahí metidos donde no deban de estar. Es cuestión de tiempo. La batalla la gana el Señor, pero nosotros nos alistamos, como dice, el caballo se alista para la batalla, pero el que gana es el Señor. Él es el que gana. Nosotros solamente estamos alistándonos para la batalla. Las vestiduras reales vienen siendo las vestiduras de la obediencia. La vestidura de lo que tú sabes, quién eres y en quién confías. Y en ti se acaba toda maldición, porque conmigo se termina, conmigo se corta. Si yo traía maldiciones de enfermedades, conmigo se corta, porque aquí ya va a haber obediencia a la palabra. Yo voy a ser obediente a lo que me diga mi Señor, y mi Señor me sana, me limpia y me libera de todo mal. Y entonces aquí vemos cómo ella se pone sus vestiduras, se pone enfrente de aquel hombre, y su esposo, que era el rey, le concede que hiciera la comida. Y su esposo la escucha. Ella empieza y le dice que ella era judía. El esposo no sabía, porque ella era la esposa. Ella tuvo que confesar algo que traía guardado. Confiesa lo que traigas guardado delante de Dios para que venga la bendición. Ella confiesa y le dice a su esposo: yo soy judía, y este hombre Amán quiere matar a todos los judíos, a todos mis hermanos. Y entonces ella tiene el favor del rey, y al que matan es a Amán. Lo matan. Y más tarde, aquí vemos en el capítulo 8, ahorita lo vamos a ver. En el capítulo 8 de Esther, dice en el 8:11, dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de sus vidas, o sea, que se defendieran. Y les dio permiso el rey, dice, prontos a destruir y matar y acabar con toda su fuerza con aquellos que estaban en contra de ellos, o sea, los amalecitas, que había muchos más amalecitas ahí alrededor de ellos, pero el rey les da permiso de terminar con ellos. ¿Y cómo se terminó todo esto? Con obediencia. ¿Y todo empezó con qué? Eran sus enemigos, iban a morir todos. Todo esto empezó con el ayuno y la obediencia. ¿Sabes tú el poder del ayuno? El poder de la oración. Dios te da el poder de sacar todo aquello que no viene de Él. Dios nos da el poder. Yo quiero que te pongas de pie. Te pido que te pongas de pie y que tú digas ahorita: conmigo se termina. Conmigo se termina mis generaciones de pecado, de enfermedades, de iniquidades, de accidentes, de pobreza, de iniquidad,
de cosas que van en contra de lo que dice Dios, de falta de perdón. Levántate, le dijo Mardoqueo a Esther, levántate y ponte a luchar contra estos amalecitas. Y fue lo que ella hizo. Ella fue obediente. Y te voy a decir algo, todo salió bien. Pero todo viene de la obediencia. Y empezaron una nueva vida, ya sin aquellos contrincantes que tenían cerca. Yo no sé si tú tengas algún enemigo. Yo no sé si tu enemigo es tu familia. Yo no sé si tu enemigo sea tu esposo, tus hijos, tu jefe en tu trabajo. Yo no sé si tu enemigo pueda ser una enfermedad. Yo no sé si tu enemigo pueda ser tu enojo, tu falta de perdón de lo que te han hecho. Pero este día, hoy, ponle fecha, 8 de mayo del 2024. Di conmigo, ora conmigo. Yo decido perdonar a aquellos que me han lastimado. Yo decido cambiar, porque el cambio empieza en mí, no en los demás. Yo decido empezar una nueva vida, teniendo las vestiduras de poder que Dios me da. Dice la escritura en el libro de Mateo capítulo 10 que Dios les dio autoridad a sus discípulos para que echasen fuera todo espíritu maligno. A ti Dios te la da para que de tu casa se vaya todo aquello que no viene de Dios. Le damos gloria, le damos honra y toda la alabanza a nuestro Señor, porque el día de hoy se termina conmigo. La maldición de mi familia se termina conmigo. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos no van a sufrir lo que yo he sufrido. No van a llorar lo que yo he llorado, porque conmigo se termina y empieza una nueva vida. Si es así, díselo al Señor. Gracias, Padre, porque conmigo se termina. El día de hoy decido recibirte, decido llenarme de tu presencia, decido cambiar mi vida, decido no aceptar nada que no venga de ti, Señor. Decido buscarte más, decido leerte más, decido aprenderte más, decido llenarme más de ti, Señor, más de ti, porque eres bueno, Dios. Te amamos, Señor. Aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos